fórmula segura, a buenas sombras solo puede suceder. Y si lo... Canal 75, estamos ya en acción absoluta porque vamos a conocer la historia de la televisión cubana, pero a través de la entrevista y declaración de nuestros invitados. En esta ocasión, alguien muy especial, una mujer que pertenece a los medios de arte de nuestro país, pero la televisión tiene una conexión especial con ella. Ha interpretado personajes que quedan en la memoria colectiva de esta nación. Y hoy, Verónica Lynn está en Canal 75. Todo un gusto recibirla en este espacio. Bienvenida. Un placer estar con ustedes, de verdad. Y muchas felicidades. Nosotros sacábamos cuentas matemáticas, 75 años la televisión, 94 años con mucho orgullo, con una belleza y una lucidez y en acción. Qué maravilla, qué bueno tenerla acá. Y sacábamos en la cuenta de que casi con a los 20 y tantos años, una mujer muy joven se asombraba también de la llegada de la televisión a Cuba. ¿Cómo se vivió ese momento, Verónica? Ay, aquello fue fenomenal. Era un evento, vaya, que en todas las casas estábamos así. Es decir, la gente que podría haber comprado su televisor temprano, nosotros no pertenecíamos a esa clase. Lo compramos ya un Admiral, ya de uso, pero bueno, y cuando llegó Fidel, ¿para qué te cuento de comer mirándole la televisión? Es decir, aquello fue terrible. Pero algo muy estimulante para, sobre todo las amas de casa, que no tenían la posibilidad de salir. Mi mamá, que además éramos de una clase pobre, pues entonces la televisión para ella fue el radio antes, y siguió siendo el radio, porque el radio a ella le gustaba mucho. Quiero regresar a esa Verónica joven cuando llega a la televisión, que es todo un acontecimiento en el mundo, pero también en nuestro país. Y que no solamente era la muchacha que veía la televisión, sino que comenzó a trabajar en la televisión. Aquello todo era nuevo, en las cámaras, ver una cámara, ver un estudio. ¿Recuerdas esa impresión de la primera vez que entraste a un estudio de televisión? Sí, sí, claro. Eso es inolvidable. Además, la presentación en vivo y estabas optando por que te aceptaran o no como actriz para quedarte en el elenco, ya era bastante, por los nervios estaban a prueba, ¿no? Pero claro, para mí todo era nuevo, porque yo nunca había estado ni en teatro. Es decir, cuando tenía como 15 años, es decir, terminé la primaria, no fui a la secundaria, sino como al año fui a una escuela de monjas para niñas pobres, donde me enseñaron mecanografía, taquigrafía, inglés, corte y costura. Qué cosa tan rara, matemática. En vez de gramática, matemática, teniendo, vaya, como clase como de taquigrafía, por ejemplo. Entonces, y bordado. La actuación, ahí, ¿no? se hizo única vez la vida de San Francisco de Asís. Y yo hice un personaje de esa época. Allí era una escuela no de claustro, semiclaustro. Es decir, por eso habían alumnas, porque en los claustros sí que es verdad que ni hombre ni mujer, como no fueran monjas y curas, no podía entrar nadie. Pero era semiclaustro. Y los hombres lo hacíamos las mujeres, claro, nosotras. Así que nos adelantamos a Carlos Díaz. Sí. Y bueno, a Carlos Díaz y a mucho antes también, porque en el teatro, en definitiva, Shakespeare no se podían hacer, las mujeres no estábamos capacitadas. Éramos hijas del diablo si tratábamos de ser actrices. Y entonces hacía un varón. Recuerdo que yo hice algo que nadie hizo, pero yo me pinté unos bigoticos así, enroscaditos aquí en la punta. Cuando terminé mi parte, porque tenía una sola escena,
corrí, me cambié de ropa, me quité todo y me senté también con el público que eran los familiares de los alumnos. Y una le dijo, chica, ven acá, tú no dices que aquí no pueden entrar hombres, ¿no? Pero ven acá, hay el varoncito este que tenía bigote, que trabajó ahí. ¡Ay, qué orgullo! Ustedes no se pueden imaginar que me habían, yo había hecho que creyeran que yo era varón. Eso para mí fue el primer piropo grande que me han hecho en mi carrera. Y eso fue como el clic Yo de siempre soñé con serlo. Este es el cuentecito que te digo que no me gusta porque lo repito, pero bueno, Shirley Temple era para mí mi referente. Yo la vi y dije, yo quiero ser como esa niña. También digo esto, qué bueno, fui actriz como la niña, pero mejor que la niña. No canté ni bailé, pero era mejor actriz que la niña. No, y se mantuvo, por supuesto, en el tiempo. Entonces, ese era el teatro que conocía. ¿Y cómo la televisión? ¿Cómo se hizo? Mira, un casting, en mi casa llamado? mi madre era una oyente de radio increíble. Y nosotros también, por lo tanto, porque en la casa lo que oyes es lo que haces y es lo que te gusta. Y el radio para nosotros era fabuloso. Y yo oí, por ejemplo, un programa de Cadena Azul, porque nosotros oíamos mucho Cadena Azul. Era Tamacún, El Vengador Errante, grandes novelas, eso, ábrense las páginas sonoras de las novelas del aire, Los Villalobos, en fin, todo eso, toda esa programación infantil, que más infantil porque eran seriales de policíacos y Los Tres Villalobos, que después conocimos ya de hace poco que lo hicieron, que no tiene nada que ver con aquello, pero bueno. Entonces, había un programa donde se presentó Consuelo Vidal, Margarita Balboa y Raúl Celis como posibles ganadores para ser actrices de radio y actores. No te puedes imaginar cómo yo sufrí, porque yo hubiera querido presentarme, pero mi mamá, que adoraba el radio, que adoraba a los artistas, pero hija artista, ya eso es otra cosa. En ese tiempo. Entonces, ella ni por nada. Ya eso para mí, ya que venía con lo de Shirley Temple, y eso fue por ir a ver una película donde mi mamá le decíamos La Viuda de Gardel, porque era tanguera, le gustaban los tangos, le gustaba Carlos Gardel. En realidad era el mayor cantante que ella adoraba. Entonces, oír que había posibilidades, había opciones, ¿no? Es decir, había programas donde tenías una opción para presentarte. Viene la televisión. Y en la televisión, Pumarejo, bueno, todo el mundo más o menos sabe la historia, que yo no me la sé exactamente, pero sé que era un disgusto muy grande porque Gaspar de Santelice, pobrecito, que el otro día lo vi en una película. Gaspar Pumarejo con Guarmestre eran cuñados. Y entonces ellos estaban en la cosa de crear la televisión en Cuba. Pero Pumarejo parece que era un pícaro tremendo. Le dio la mala a Guar y creo que se adelantó un día o horas, pero se adelantó. Y bueno, eso es lo que se comentaba. Pumarejo, por lo tanto, Guar hizo CMQ, que venía desde el radio. Y él estaba un poco como... Empezó el Canal 2 y el Canal 4, un poquito después. Y él estaba en representación de uno de ellos, del 4 o del 2. Y él tuvo un programa que se oyó mucho, se dio mucho, que era La Escuela de Gaspar Pumarejo. Y era un programa a las 9 de la noche. Y él agregó, entre las cosas que hacía con Lolita Berrío, él y Lolita Berrío hacían el programa, él agregó esa sección de buscar nuevas voces y nuevos rostros, porque era ya la televisión. Y ahí sí, yo escondida de mi mamá. Escondida en esa época. Porque mamá me dejaba salir de día. Pero bueno, íbamos a la escuela de monjas que en Luis Llanó, y íbamos a casa de los tíos que eran en La Habana. Nosotros vivimos siempre, bueno, prima de decir siempre es absoluto,
casi siempre en Lawton. Eran los alquileres más baratos y todo. Y siempre vivimos en casa, porque mi mamá no creía en eso de cuartos ni cosas de esas. Pasajes, no, casa. Porque veníamos del campo, de un pueblo de campo, de San Diego de los Baños, Pinar del Río, donde están las aguas termales más maravillosas del mundo. Y entonces ya, jardín, portal, casita. Los alquileres eran más baratos. Y vivíamos siempre en el auto. Podíamos ir a La Habana a ver a los tíos que vivían en La Habana. Y ahí escondida. Y escondida, por lo tanto, esto era por que me dejaba salir de día. Coger una guagua y entonces me fui en el Ámbar Motor, lo que es 23 IP o Humboldt. Estaba el Ámbar Motor, 23 IP. Sí, 23 IP. Y ahí él tenía una oficina, Pumarejo, donde trataba los problemas estos de, como por ejemplo una oficina donde uno se iba y se inscribía. Y ahí llegaste. Y entonces llegué. Pero muy jovencita, debe haber sido 20 y tantos años. 20 y tantos años. Empecé tarde. Yo por mí hubiera empezado de 5 años. Entonces, me inscribí. Tomaron mi teléfono, que sí tenía teléfono. Porque la gente de campo y eso tiene que estar comunicado. Y pasa algo. Claro. El único medio que había era un telegrama, y en lo que llegaba el telegrama ya tú sabes. Entonces, el teléfono, la dirección. ¿Hicieron alguna prueba o algo? Nada, me inscribieron. Eso venía después. Al frente de aquello estaba una actriz que, Hortensia creo que se llamaba. Era como de la época de Kiki, la esposa de Palacio, y además de ese tipo de cara larga, ojos azules, rubia, boca muy roja, sombras muy azules como los ojos, uñas largas. Era así, era actriz y estuvo muchos años en Cuba y hacía lo que se hacía en Cuba, teatro. El teatro era 1 o 2 veces al año que lo hacía la DAT o Patronato del Teatro. En Cuba, un movimiento teatral hubo en Cuba después de lo que vinieron los teatricos pequeños, los de bolsillo. Ese teatrico que le decimos teatro de bolsillo, el pequeño teatro, como era Thalía, Prometeo, Arlequín, es decir, que fueron creciendo. Y entonces, esa persona es la que se queda al frente del casting. La actriz. Esa persona es la que se queda frente al casting. ¿Y cuando te anotan? ¿Regresas a casa? Me imagino Regreso que a muerta casa, de miedo. Muerta de miedo que me llamaran por teléfono y que saliera mi mamá. Pero bueno. ¿Y qué pasó? ¿Llamaron por Ya teléfono? llamaron por teléfono para salir yo. Qué bueno. Pan. Entonces me citaron un día a las 3 de la tarde. Pero en ese momento, Pumarejo tenía, ya Cadena Azul había cerrado. Y él tenía un estudio de radio que era de público, de radio era de público, y él tenía ese estudio. Y tenía unas oficinas y tenía el lugar donde se ensayaba, se leían los libretos. Esta señora me dio un libreto y me dijo, léase. Como eran las cabinas de radio, pues me fui para lo que era la cabina de... Entonces me leí el libreto. Y ahí... Y después me dijo, después lo vas a leer aquí. ¿El mismo día o...? El mismo día, el mismo momento. Léete el guión y aquí mismo la prueba. Yo que nunca me había tropezado con un guión, bueno. Y después me hizo leer el libreto ya como una actriz. No leído, sino como actuado. Interpreta el personaje. ¿Y ya de ahí te dijeron que sí enseguida o demoró un poco? No, ella me aceptó, lo supe después porque ese era el mecanismo. Si te ponían, te llamaba después para tú ensayar con el actor, porque era padre e hija, era lo que se trataba el libreto. Yo me iba a ir con mi novio, a escapar con mi novio esa noche. Y lo que me encontraba fue una carta donde él me decía que lo había pensado mejor, que yo no...
Es decir, no estaba preparado para hacer un hogar, una familia. Yo lloraba mucho. Mi padre, que sabía que estaba pasando algo, salía, me veía con las maletas, llorando. Entonces le pedía perdón, pero lo que iba a hacer, bueno, en fin. Y era Manuel Pereiro, una persona que sí yo conocí, porque ya él se había presentado y ya él había ganado. Al aspirante que llegaba, lo ayudaba en La pareja que ya había ganado. Que ya había ganado. Entonces, para mí era Pereiro. El mío era Pereiro. Hablamos de una Verónica que se escapa para hacer una prueba. Una Verónica que contesta el teléfono para poder ir a ese casting. Pero como Verónica dice en casa de que es aceptada y que va a la televisión. Esa historia la vamos a conocer dentro de minutos porque vamos a tomar un cafecito y después seguimos hablando. Somos Canal 75. Usted suscríbase para que conozca historias relacionadas con los 75 años de la televisión cubana. En cada sorbo se revela una historia compartida. Clatus Café y Cuba Café se unen para hechizar tus mañanas con la fuerza de nuestro grano robusto nacido de esta tierra. Porque un buen café no se bebe, se vive. El hechizo de un sorbo. En el corazón de La Habana, un ícono sigue brillando. El Capri. Hotel de historia y estilo te invita a vivir una experiencia única. Descanso, elegancia y hospitalidad cubana con sello de modernidad. Habitaciones confortables, gastronomía exquisita y un servicio que combina tradición y detalle. Vive la esencia de La Habana desde el Capri. Bueno, estamos aquí en Canal 75 y ya el cafecito listo para tomar. Vamos entonces a brindar con cafecito. Gracias a Clatus Café y a Cuba Café por esta cortesía. Bueno, un café robusta que va a tener la oportunidad de compartir con nosotros, Verónica, al final del programa también con regalos de nuestros patrocinios. Bueno, Verónica, nos quedamos en esta historia, en una Verónica que desafiando las convenciones de la época, se escapa para inscribirse, se escapa para los ensayos, pero hay una presentación en vivo, Verónica. Y de noche. Y de noche. Es decir, todo lo demás fue de día y no había posibilidad. Es decir, se podía hacer fácilmente. Pero la noche sí, porque no me dejaban salir de noche. Como la novela. No me dejaban salir de noche porque era una muchacha, 20 y pico de años, pero 20 Verónica, y pico de si años llegas a salir niña. de noche, llegas a salir por televisión, eso es un escándalo, Verónica. ¿Te imaginas a tu mamá? Entonces, bueno, le expliqué a mamá lo que era un programa de televisión, cómo era, que ella veía con la continuidad que tenía, es decir, que no podía haber ese bache, que por eso lo hice el mismo día, para obligarla un poco a tener que decir que sí. Bueno, mamá me despidió con lágrimas en los ojos, su hija ya en el camino que ella no deseaba para ella, pero bueno, en fin. Pero después que terminé el programa y que formé parte ya, el veredicto fue que formaba parte del elenco dramático que tuviera en el futuro Pumarejo. Y entonces ya mi mamá me recibió la ganadora, pues ya fueron besitos y besos. Y nunca mi mamá hizo más alusión a la carrera que yo había escogido, porque mi mamá intuyó, mi mamá era una mujer muy inteligente. Una mujer, no era culta, pero era una mujer que se dio cuenta que su hija era actriz. Nunca más hubo un reproche, nada. Ya mi mamá, te su hija era acompañó actriz, constantemente estuvo al lado tu fan mío. número uno. Exacto. Y entonces, bueno, uno de los premios era no solo el ganar y formar parte del elenco, era de verdad formar parte del elenco.
Entonces Pumarejo empezó a tener programas dramáticos e incluso a invadir la televisión, que se hacía solo a las 9 de la noche, el programa de él, a invadirlo de día. A las 11 de la mañana había un programa humorístico. Me acuerdo que Juan Carlos Romero acababa recién llegar de Venezuela y le hicieron el balance, ¿te acuerdas? No sé, el personaje aquel que era borracho. Entonces yo hice un programa cómico. Después tenía otro programa a las 2 de la tarde que lo patrocinaba el Arroz El Gallo. Entonces era sobre la historia de una oficina y un jefe que se llamaba el señor Gallo. Entonces yo hacía la secretaria del señor Gallo, que era Severino Puente. ¿En un mismo día podías tener varias salidas? Podía tenerla, podía, pero nunca me pasó. Podía coincidirme un ensayo de otra cosa, pero en no, la emisión en vivo no. Y no en el mismo horario. Se ensayaba en otra hora. Y de esa televisión en vivo. En vivo. Porque a nosotros nos llama mucho la atención, no por los programas en vivo que estamos acostumbrados a hacerlo, pero ya cuando se habla de un dramatizado en vivo, aquí estaba Patterson y decía que la orquesta estaba en estudio, que la orquesta acompañaba con música lo que estuviera pasando. ¿Cómo se vivía esos momentos? Porque has tenido la oportunidad de vivir la puesta en vivo en televisión y la puesta luego grabada. ¿Qué diferencias para ti como actriz? Bueno, imagínate, primero, ¿cómo se grababa? Se grababa con la continuidad de un programa, de una obra de teatro, por ejemplo, de arriba a abajo. Ahora no. Cuando empezó las grabaciones, a grabarse los programas, tomaron la forma de hacer del cine, que se hace por set. Es decir, que es tremendo también. Déjame decirte, porque es además 2 escenas del capítulo 4, 5 escenas del capítulo 15, tantas escenas del capítulo 47, porque todas eran en el comedor y en ese momento el set que se estaba grabando era el comedor, después la sala, después los lugares. Era por espacio, todas las cámaras, todas las luces estaban en función de, después se editaba. Como ahora. Sí, ustedes que venían de una apuesta cronológica de aprenderse la evolución de los textos de un personaje, de llegar a emociones, cómo hacerlo fragmentado. Veníamos de una filmación donde no se te podía olvidar nada. Y además, si te decía, camina hasta aquí, coge un referente, la punta de la mesa. Porque la cámara te iba a esperar ahí. Se ensayaba mucho. Se ensayaba igual. Una vez. Una vez en seco. En seco era el camarógrafo, estaba viendo también la puesta por primera vez. Después con cámara. Y ya después venía al aire. ¿A qué hora más o menos entrabas al estudio? Es decir, si salía a las 9 de la noche en vivo la novela, vamos a poner ese horario, ¿a qué hora entrabas? Podía ser a las 3 de la tarde. La televisión casi siempre los ensayos eran la tarde, con excepción de las 11 de la mañana y del señor Gallo de las 2 de la tarde, que ya sí, eso era desde por la mañana. Momentos antes de salir al aire, hacías esos dos. Es decir, movimiento, cámara. Y la puesta. Y la puesta. Y el 2, igual, el señor Gallo. ¿Y hay alguna anécdota que recuerdes de esos momentos? Quizás algún instante en que rompieron a reír cuando no tocaba o se metían tanto en el rigor de lo que estaba pasando que nunca tuviste una situación de esa. Sí, sí la tuve. ¿Y mira, cuál? Tengo que decírtelo así, y porque la adoro, te lo puedo decir sin sentido ninguno con todo el respeto del mundo. Pero Odalis era una maldita. Pero tú no sabes cómo era de maldita. Ya años después, haciendo Horizontes, Odalis y Luis Lloró eran los protagonistas. Siempre la guajira y el guajiro. Entonces, yo decía, ellos se reían porque yo decía, como yo soy rubia, pues soy la burguesita. Entonces, Odalis, maldita, me dijo un día, yo tenía un romance con Luis Lloró. La señorita Magdalena, de ahí salió, pobrecita Sarita que hacía la señorita Magdalena, que era la criada, que empezaba una niña y terminaba vieja, igual que nosotros, porque empezaba en un horizonte, una etapa y después seguía la otra. Y salió el personaje del sargento Arencibia. Arencibia salió de un personaje que hacía
Limonta de un guajiro, de un teniente de la policía, de la Guardia Rural. Y de ahí salió ese personaje. Yo hice 2 novelas, de los cuales salieron 2 personajes humorísticos, que les dio mucha popularidad a los actores. Mario Limonta y Miravalles con su Melesio salió también de una. Sí, el Valle, fue en el Valle Picadura, pero se llamaba, como hay una roca que parece un león, pues se llamó así, la Peña del León. Es una peña que es como una piedra. Existe, está ahí. Eso es que fue una novela, algo Una así. novela Y de ahí salió el de personaje. Horizonte también. Bueno, regresamos a Odalis Fuentes. ¿Qué hizo Odalis? Odalis me dice, ¿tú te has fijado cómo Luis lloró? Tiene los 2 ojitos pegaditos así. Yo no. Nunca te había fijado. Ese día yo tenía en vivo la escena de amor La escena de amor. con Luis Lloró. Además está decirte el tiempo que estuve mirando así de reojo. Los ojos. Así, hasta que había un bocadillo que había que decirlo así. Respiré hondo para poder decir aquel bocadillo porque me acordaba de lo que me decía la maldita aquella, de los ojitos pegaditos. Esas cosas que tenía Odalis, que era tremenda. Eso me lo hizo también, lo que te iba a decir, que antes de La mala del Sol de Batey, yo había hecho una adaptación que hizo Silvano Suárez para el Teatro ICR de una noveleta de Galdós, de Benito Pérez Galdós, que es Doña Perfecta. Que si a mí algo se me ha quedado en el tintero, yo no soy persona de que, yo no hice el Julieta, yo no hice Lady Macbeth. No, yo el personaje que quería ser, el que hice. Ese es el que siempre amé. No me quedan pendientes cosas. Claro. Pero Doña Perfecta me roza un poquito ese que me hubiera gustado hacer Doña Perfecta. Porque era muy parecida, pero era diferente, con aristas muy diferentes. ¿Y ahí en Doña Perfecta qué hiciste? Y en Doña Perfecta, Julito Capote hacía mi sobrino. Mi hija era Odalis. A mí me sentaron en un butacón enorme, con muchos cojines, para dar esa cosa de poder, y ellos en sillas más bajitas. Claro, quedaba eso como lugar, como las pericas de Dor, que los pies no me llegaban al piso, porque demasiado. Maldita. Estás como las pericas, los pies no te llegan al piso. Dale, maldita sea, no me empieces a fastidiar con cosas, porque después uno no puede evitarlo, además en vivo. Dale me hizo cosas a mí tremendas. ¿Y te llegaste a reír otra vez en esa puesto o no? ¿Hubo que concentrarse? No, que va. Pero además, era esa época, ya empezaban las escaseces en este país. Y entonces los hombres, pobrecitos, los escarpines de los hombres, ya los que tenían viejitos, ya los elásticos se habían caído y hacían así, caían así como florecitas, como pétalos. Y en el ensayo me dice, ¿tú te has fijado en los escarpines de Julito Capote? Una escena que esta mujer es tremenda, el personaje mío. Y lo miro y veo efectivamente él con sus escarpines así. Bueno, me reí, pasó pero en vivo. ¿Qué pasó en el vivo? Programa, y yo mirándolo a los ojos y diciendo, argumentando las cosas, el criterio de esta mujer que era tremenda. Una mujer tremenda. Entonces, y los ojos se me fueron para los escarpines. Bueno, ay, Dios mío, pero Dios mío, cómo sufría. Tenía que hacer Stanislavski, ya yo venía con los aprendizajes de Stanislavski. Y entonces, para dominarte y no dominar, romperte a reír en una escena. Reír otra vez. En Doña Perfecta, ¿qué personaje estabas haciendo? Perfecta, Doña Perfecta. Doña Perfecta. ¿Y por qué me decías que te quedaba como que querías Porque haber hecho el nunca personaje? la pude hacer en una novela. Ah, ya. Nunca la pude hacer como una novela, que era una noveleta finita. Daba para 40 capítulos nada más, quizá un serial.
Bueno, más que un poquito más, pero no una novela de 80. Bueno, no hiciste a Doña Perfecta en una novela, pero sí hiciste a Doña Teresa. Esa malvada que yo le tenía pánico. Ay, Teresa, Dios mío, en aquellos años, cuántas personas se estremecieron mucho con ese personaje. De ello vamos a hablar, pero será en un momento. Somos Buena Sombra, somos Canal 75. Usted, suscríbase. Con Ruedas Caimán, cada viaje es parte del espectáculo. Ellos nos llevan, nos cuidan y nos acompañan en cada kilómetro. Porque la ruta hacia el arte también necesita un camino seguro. Gracias a su equipo de choferes, llegamos juntos a cada encuentro. Impulsa tu emprendimiento con el proyecto de desarrollo local 999 más. Un equipo de profesionales apasionados está listo para acompañarte en el crecimiento de tu negocio. No pierdas la oportunidad de transformar tu proyecto Contáctanos. y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus metas. Y en los próximos minutos en Canal 75 vamos a conocer todo, pero todo sobre el personaje Teresa de Sol de Badey, una telenovela que se ha retransmitido mucho por televisión, por tanto tienes la suerte de que varias generaciones conecten con este personaje. Pero antes de llegar a Teresa y a la construcción de este personaje, Verónica, vamos a hablar de televisión en vivo, que es un tema que me gusta explotar muchísimo con los entrevistados, porque es que no vivimos ese mundo, no nos imaginamos ese rigor a la hora de grabar. Y sé que hay muchas anécdotas. ¿Cuáles, por ejemplo? Hay muchas anécdotas. Mira, por ejemplo, en Doña Perfecta, nosotros hicimos un vestido, la diseñadora diseñó un traje básico de cuello alto, manga, la época. Y entonces cuellos. Porque era cambia cuello, pon cuello, quita cuello, otra escena. Pasan muchas escenas. Y entonces había que solucionar eso. El hombre era más fácil, porque el hombre se quita la corbata. O, y en último caso, el saco. Pero a la mujer, tener dos bocadillos, como la entrada, la puerta que se cierra, el hombre que mira, es decir, dos bocadillos, no hay, pero dos bocadillos, para tú cambiarte de ropa. Y con aretes y todo. Yo ponía, en esta escena, salgo por este lado, ahí cuelgo los aretes. En esta otra escena, porque ya el arete también te daba, si no te daba tiempo, por lo menos el arete te daba Sí, porque un cambio de tiempo. Exactamente, para decir la transición La del paso transición del tiempo. Entonces, por ejemplo, también se diseñaba un poco para eso, ¿no? Es decir, mucho zipper largo, aunque la época fuera de botoncito nada, que zipper Que era más rápido. era más rápido. Quitaba y el otro te ponías, pero a mí, yo no te puedo decir la gente que a mí me vistió, luminotécnicos, asistente de cámara. La primera persona que estuviera cerca. Súbeme el zipper, cásame aquellos aretes. Así, y ellos así, porque sabían, porque no podía haber un bache. Claro. Era una ilusión de continuidad, De continuidad. que estaba pasando. No, vaya la que ¿Y pasamos. alguna vez equivocaste el vestuario, los aretes, saliste? No, nunca, ¿Tenías? porque eso era Muy estricto. muy estricto. No, nunca. Y eso significaba ya que te vieran con otro vestuario, ya había pasado el Ya tiempo. había pasado el No tiempo. había una transición, no había nada que... Nada. El cambio, el paso del tiempo El paso del el tiempo. actor... No como- siempre, ¿por qué? Porque es muy repetido el que hay negro, que vaya a la pantalla negra. Que era un recurso que se usaba en la escalita época, exacto. de piano, De piano. el tiempo. No, eso era habían
el director tenía que ser creador, un verdadero creador, una gente que estuviera tratando de... Decimos que eso es lo que hoy le llamamos un corte directo. Corte directo y ya. ¿Te das estamos cuenta? con otro vestuario. Y si podía hacerlo mejor, porque eso era lo que logró. Claro, y era una narración mucho más Claro, ágil. Claro, y si era una cámara, con una sola cámara, en un solo tiro de cámara, pues ya tú sabes. Hicimos muchas cosas y muchos sustos pasamos. Cuando hoy ves la televisión que se hacía, es decir, no, evidentemente estamos hablando de televisión en vivo, no, en muchos casos no existe. Pero cuando hoy ves otra televisión que se hacía ya grabada, me estoy imaginando otras novelas como Entre Mamparas, ¿qué otras hiciste también de Pasión y Prejuicio? Pasión que es y otra novela Prejuicio? preciosa. Y el Entre Mamparas igual, una novela preciosa. Además las volví a ver y las vi pasado el tiempo, que es muy importante, porque estás menos subjetiva, Claro. ¿no? Entonces, y de verdad, son joyitas. Qué bueno que lo... Creo que Sol de Batey, tengo la satisfacción de que Sol de Batey fue la que rompió con aquella novelita de Horizonte, de la Guajira y el Guajirito y el qué sé yo, y lo mismo. Y era siempre lo mismo, antes y después. Eso era que las cosas que se repiten demasiado Claro, no ya crean dejan- estímulo. exactamente. Entonces, y fue Sol Sol de de Batey Batey fue la que rompió superproducción. esa superproducción. Vamos con Marta Guajira a hablar de Ahora, Sol de Batey. perdóname, Sí. Perdóname. Dime, no, dime. ¿Tú te imaginas Sol de Batey si hubiera sido en vivo? No, realmente podía no me haber lo imagino. sido. No podía haber sido. Tendría que ser los Sobre cuellitos. todo los exteriores. Los cuellitos. Porque me imagino que ese en vivo no llevaba No, exteriores. y además, por ejemplo, Aurora Pita, que hacía la otra tía, Los vestuarios. y Charito, Susana, venían de una sociedad donde las ropas eran diferentes. Claro. Yo no podía tener un vestido básico, pero ellos no. Ahora, vamos a hablar ya de Sol de Batey. Como decía, con Marta Guajira que nos acompaña, gracias a Parranda por esta cortesía, y vamos a refrescar también para hablar de ese personaje. ¿El personaje lo escribieron para ti? ¿Pensaron en ti desde la puesta? No, qué va, Dora. Esa es una obra de Dora Alonso, de hacía años ya que la había escrito. Y cuando lo hacen la habían adap- hecho en radio. Sí, pero lo que estoy pensando es cuando hacen la adaptación para televisión. Pues que venía de radio. Que venía de radio. Pero de una piensan- adaptación de radio, fíjate. Sí. Entonces, Piensan en ti, es lo que pregunto. Cuando se hace la adaptación esto va para televisión, ¿piensan en Verónica? sí, yo me había ido a hacer Lejanía, mi primer protagónico en el cine. En el cine. Y vine, regresé, dije, bueno, ya terminé la película para cualquier director, porque yo tenía puesto al lado, Verónica está haciendo cine, es decir, para que ningún director me pidiera. Ya estoy, dice, no, ya estás pedida. Digo, ¿cómo pedida? Dice, sí, ya Garriga te pidió para una novela que va a hacer. Digo, ¿qué novela? Me dijo, Sol de Batey. Yo había sido parte del primer jurado que se hizo de Caricato, que no se llamaba Caricato, sino se llamaba Concurso de UNIAC. Y entonces yo, por radio, en ese momento, cuando se crea el primer jurado, se creó, éramos como 9, pero teníamos que hacerlo radio, cine, televisión y teatro. Los 4 especialidades había que ser jurado. Así que teníamos un trabajo tremendo. Y en radio, a mí, Parmenia Silva me había mandado para competir, porque antes también el aspirante mandaba las escenas que le consideraba que donde era de premio, mandaba y él mismo se proponía. Bueno, voy a tener que tomar un poquito de Malta Guajira, porque... Déjame cansar de la matadera, que realmente está muy lejos. A ver. O sea, una agüita que tienes ahí, agua. Pero eso tiene que ver con lo que me vas a contar de Teresa de Sol de Batey. ¡Ay, qué rico! Eso es riquísimo. Es decir, que ya conocía la novela, Porque la habías escuchado. porque ya había escuchado que además fue premio Marta Velasco con su Charito. No fue premio Parmenia con su personaje, el mío, el de Doña Teresa, sino fue Charito, de actriz, fue Charito. Fue Entonces, Marta ya Velasco. conocías la obra. Ya conocía la obra.
Entonces dije, ¿Y cuando dijiste- ¿y qué te hago? Porque yo sabía que la otra, esos personajes que son buenos, no por nada, pero a un personaje tú estás en el deber de buscarle, aunque Sus sombras, sus luces y sombras. sus luces y sombras, tienes que buscárselo. Pero siempre se queda atrás. El bueno es el que trae los conflictos, el que crea problemas. Entonces me dijo, no, la Teresa, no, perfecto. Porque entonces también teníamos la posibilidad, alguna gente, de escoger, de poder decir no, pero no me interesa. Y entonces, Entonces, cuando pero- llega Teresa, Ya podía seleccionar, y después de Teresa mucho más. cuando llega Teresa, ¿cómo diseñas Teresa? Mira. ¿Cómo construyes esa mujer? ¿Tuviste algún referente? ¿Te basaste en algo? Teresa, me baso en la historia. Historia, con mayúscula. Es donde creo la historia con minúscula, que es la historia de Teresa. Teresa la ubico. Estamos en la independencia, guerra de independencia. Es decir, ya están las cosas del clandestinaje, están es decir, haciendo trabajos buscando para la guerra de independencia, de los 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene un colonialista? Tipo esclavista, además, con mentalidad esclavista. Además, cuando lees, te das cuenta que es una mujer maldita. Es decir, una mujer que responde a su clase. Ya, me remito a una clase social, en una época determinada que no viví, pero que conozco porque además estoy obligada a volver a la historia, a refrescar cosas. Entonces, en cuanto a religión, en cuanto a ideas, proyecciones filosóficas, de políticas, de económicas, el trato social, me remito a eso y defiendo a mi personaje. Eso sí, yo defiendo a mi personaje. La reacción. Porque una actriz puede tener, como actriz, tiene su separación, es decir, de lo que yo pienso, de lo que es este personaje. De mí como Verónica, lo que pienso de un colonialista, de un esclavista, lo que pienso, eso lo tengo que separar porque yo voy a ser ese personaje. Entonces yo tengo que absorber todo lo de ese personaje y no solo lo malo, también lo bueno, porque la gente no es mala, ni buena. La gente tiene, el absolutismo ese no existe. La gente tiene rasgos que tú dices, chica, pero ella no es tan... No, pero cuando comparas con lo malo, te das cuenta que hay un nivel que más hay alto. un nivel más alto. Ahora, entonces defendí mi personaje. sí, y esa defensa abiertamente. te valió el nombre para muchos de la, ¿cómo era? La buena más mala de Cuba o la mala más buena de Cuba. Era lo malo, La buena. La buena. Es la buena actriz. La buena actriz. Más mala de Cuba. Es de decir, Cuba. Justamente por ello. No, la mala, más buena de Cuba. Es decir, la mala, el personaje más malo, hecha por la mejor de Cuba. De Cuba. Es lo que dice. Lo que... A mí nadie me ha dicho, yo creo que si tengo que recordar a doña Teresa y algo que me proporcionó una alegría enorme, porque vino de un guajiro sin diente, allá en Porguane. Se había acabado de hacer el pueblo de Sandino, con todo aquel elemento del escambray, en fin, todo fue esa etapa. Y aquel hombre que yo lo vi rompiendo barreras, porque aquello era, pero lo que te digo es poco. Yo venía en el jeep, miré para un campo y vi tanto caballo, que dije, si cada uno, nada más que había un hombre, lo que hay ahí es mucho. Pero cuando miro para el otro lado, un campo de bicicletas, y para cada uno una bicicleta, lo que hay ahí efectivamente. En aquella granja lo que había era muy grande, un llamado
para una actividad que iba a haber con gente de Sol de Batey. Merecíamos todo ese público, de acuerdo a la popularidad que teníamos. ¿Y esa persona qué te dijo? Y aquel hombre que vino, que yo dije, porque además la cercanía y la euforia, que es colectiva, que llega un momento que tú dices, bueno, tienes experiencia de otros actores que la han hasta golpeado porque está haciendo un malo y la gente a veces cree tanto y el actor está tan bien que lo crees. Y entonces yo dije, uff, y fue esa cosa, aquel hombre tan alto, con aquel sombrero negro, además de color negro, el sombrero no él, y quizás salió algún prejuicio por ahí que estaba bailando, en fin, todo eso, y yo dije, Lo que viene seguía, pero lo vigilaba, hasta que llegó a mí. Si usted es la mala más buena de Cuba, dime si no era para colgarme como un arete de aquel hombre, porque es el halago más lindo y más, fíjate, más que resume una buena actriz con un buen personaje. Resume un buen trabajo de una actriz, o de un actor, de un artista, vaya. No, es un personaje que te ha marcado, has hecho mucho Entonces, más. desde entonces, Eres Teresa para y serás mí, Teresa. nadie me puede decir un elogio mayor que ese. Que un hombre del pueblo, que no conozco, que no sé dónde está. Bueno, han pasado tantos años, se fue en el 85. Así mismo. Han pasado años. Han pasado años, han pasado otros personajes, otros momentos. Hablamos de televisión, pero sabemos que eres una actriz que también en el teatro has tenido esos momentos de satisfacción. Pero hoy estamos celebrando los 75 años de la televisión cubana. Quisiéramos que pensaras que la televisión es una amiga que está de aniversario, que casi son contemporáneas, es decir, gracias a la televisión te escapaste un día, desobedeciste también las creencias de la época para buscar tus sueños. ¿Qué tendrías que decirle a esa amiga que está celebrando 75 años? Mira, creo que le debo en parte mi carrera, porque siempre compartí la televisión con el teatro, pero a veces estaba más tiempo en uno que en otro. Y la televisión indudablemente es un medio masivo, es un medio que un capítulo lo ve tanta gente en una noche que no hay teatro que porque tú estés haciendo, tiene que ser años que estés haciendo la misma obra para que pueda comparar la gente que te vio, que te recibió en su casa y que además se quedó en su memoria. Mira, yo he tenido la experiencia, por ejemplo, de un hombre hecho y derecho de 40, 50 años. Hecho, derecho. Me decía, óigame, cuando usted salía, yo era chiquito. Y yo me escondía en la sala de mi mamá y le decía, dime si ya se fue mamá, ya se fue. Dime si eso no es una imagen que te dice lo que tú proporcionabas a la gente. Al niño miedo, como es lógico. A las personas mayores era una crítica, ¿no? Qué mala es, pero admiración en medio de todo eso. Entonces, se la debo a la televisión. Le debo muchas cosas a la televisión, porque le debo los sustos grandes de esa televisión en vivo, pero con éxitos. Esa Fortunata y Jacinta, a mí, esa Fortunata es para mí un sol. Quien le teme a Virginia Woolf, que aunque la estrené en teatro, pero después la hice en televisión y a todo el mundo le quedó novelas, Pasión y Prejuicio, Entre Mamparas, una novela tan linda que ahora acabo de ver otra vez. Y bueno, y recientemente la acaban de pasar. Sí, Están pasando todas las... Y has aprendido también a valorar todo lo bueno ante lo que no era tan bueno. Ante los buenos libretos y los no tan buenos libretos. Y el derecho de soñar, quiero decir que también recientemente te pudimos disfrutar también con otra Ahora con generación. una María Valero que yo sí viví.
porque en mi casa se oía mucho radio. Y entonces, ábrense las páginas sonoras de la novela del aire, era una cosa que era obligado en mi casa. Con esa María Valero y ese Ernesto Galindo, las voces más lindas. Y mira que la televisión y el radio, porque además, en definitiva, la televisión se nutrió ¿de Claro, quién? De todos los radio. trabajadores del radio, de todos los actores del radio. Porque teatro se hacía 1 o 2 al año, ADAT, patronato, hacían 1 o 2 funciones al año. No había un movimiento teatral. Venían del radio. Y de verdad que eso se lo debo a la televisión, indudablemente. Nosotros, Le debo muchas cosas a otros medios, como por ejemplo el teatro. Pero esa conexión quizás esa más conexión- cercana con las personas de todo el país, Exacto. sí, es con la televisión. Nosotros te agradecemos mucho que hayas estado acá a contarnos las historias, las anécdotas. Nos vamos con esa riqueza de conocer a esta mujer encantadora. ¿Quién nos iba a decir a todos los que estábamos acá que íbamos a tener la dicha de Buena Sombra de entrevistarte, de conocerte y compartir todos estos buenos recuerdos? Para mí compartir con ustedes ha sido una mañana divina. Ay, qué bueno. Además, hablo mucho. Una amiga me decía, yo le decía, yo soy muy habladora, y me decía, no, eres conversadora. Que es Gracias, diferente. pobrecita, no existe ya ella, pero me lo decía. Entonces soy muy conversadora. Pero ha sido un placer, de verdad, tener oídos, gente que está atenta a Por escuchar. supuesto, ¿cómo no? ¿Cómo no va a ser así con Y esta eso, historia tan eso te viva? da alegría, porque además le estás comunicando tu vida. Es que quizás lo Tu que puede quehacer. ser para ti muy evidente, para nosotros es todo un misterio. Ver, imaginar el asombro de esa muchacha llegando a un estudio de televisión, haciendo televisión por primera vez en Cuba, en el mundo, porque llegó muy cerca en los 50, cuando se inaugura la televisión en el mundo. Fuiste de las pioneras en hacer televisión. Y saber cómo te has ido superando, tanto técnicos, artistas, y que sigues manteniendo una carrera, eso nos inspira a todos nosotros. Y te lo queremos agradecer. Así Gracias. que, Verónica, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y un aplauso para ustedes también. Bueno, tenemos regalos también de nuestros patrocinadores. Ahorita probabas el café de Clatus Café. Y aquí este Riquísimo, café delicioso. también vas a hacer el cafecito, porque sé que te gusta compartir el café. Bueno, y aquí está nuestra cerveza parranda, porque me has dicho que también te gusta, como toda buena cubana, refrescar. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si no los merecemos. Exactamente. Entonces aquí también tienes como cortesía parranda de Cuba para acompañar Qué estos buenos rico. momentos, para que estés en casa también disfrutando de las visitas y con los amigos. Gracias a ti, Verónica, por estar con nosotros. Gracias a ti. Para mí ha sido un placer, porque además te admiro muchísimo. Ay, yo le Yo agradezco. veo tus programas. Ay, qué bueno. La quiero muchísimo. Gracias, Verónica, por estar con nosotros. Somos Canal 75. Usted suscríbase y déjenos los comentarios.